glorioso. Yo resumiría su nombre glorioso, así como dice el Salmo, el Rey de Gloria. Ahí habla del principado, habla de una admiración, habla de un consejo que usted y yo necesitamos de Dios, habla de un Dios fuerte. Y cuando habla de fortaleza, habla de que nadie más es como Él. Habla de que es el Padre eterno y entonces habla de esa bendición. Él es la gloria de Dios revelada. Jesucristo mismo es la gloria del Señor revelada. Escuche. Después de que viene Cristo, hay dos eventos en donde la gloria del Señor se manifiesta todavía. El primero fue en la anunciación y en su nacimiento. Dice la palabra, vaya conmigo a Hebreos, primero a Hebreos 1:3. Hebreos 1:3. Ayúdeme por favor a leerlo. 1, 2, 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó. Él es el resplandor de su gloria. Cristo cuando nace, cuando el niño profetizado por Isaías viene a esta tierra, ya no era una nube. Sin embargo, vemos un evento donde están los pastores ahí y se aparece un resplandor de la gloria de Dios. Incluso ellos tuvieron miedo. El ángel les dijo, no teman, porque la gloria del Señor a veces da miedo, a veces da temor en ese sentido. Y entonces Él como ser humano viene a este mundo y ya no sería esa nube, sino sería la gloria del Señor puesta en Cristo mismo. No solo fue en el evento de su nacimiento, también fue cuando Él va al Jordán y allí en el Jordán se bautiza. Entonces los cielos se abren y hay una gloria del Señor, y de en medio de esa gloria hay una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Isaías 49:3, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. El nombre o la referencia a Israel está en un sentido general a quien vendría a ser el Mesías, porque pues en el Antiguo Testamento no tenían todavía la revelación de cuál sería su nombre, hasta que más adelante les dice Emmanuel. Ese sería el nombre. Pero el apóstol Juan conecta todo eso que él entendía como un judío, todo eso que él entendía de la gloria del desierto, de la gloria del templo, de la gloria de la nube que se presentaba en el Antiguo Testamento y que describían los profetas, pero que además los antiguos también le habían comentado. Él mismo había visto, el mismo Zacarías, el papá de Juan, tuvo un encuentro con un ángel cuando habla el Señor al respecto de que nacería alguien muy especial como Juan el Bautista. Y entonces Juan, el apóstol, escribe en San Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y añade, y vimos y habitó entre nosotros. Y luego en mi Biblia, entre paréntesis, dice, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan, al mirar la vida, la obra de Cristo, él conecta
esa gloria del Antiguo Testamento, esa manifestación del Dios Todopoderoso por medio de esa nube, conecta con el nacimiento de Cristo y con la vida hasta la cruz de Cristo. No solamente Él lo dice, sino que allí en el capítulo 13, versículo 31 y 32, Jesús mismo cuando les habla de un nuevo mandamiento, ¿ya lo tiene? ¿Ayuda a leer, por favor? Hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Pero sáltese un poquito al versículo 34 y 35, por favor, de ahí mismo, del capítulo 13. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El asunto es cómo es que el Señor Jesucristo está hablando de una glorificación en su persona. El Hijo va a ser glorificado, el Hijo del Hombre va a ser glorificado, pero al mismo tiempo Dios, el Padre, va a ser glorificado en Él. Y da la explicación: si Dios es glorificado en Él, Dios también le glorificará en sí mismo. Pero adelante Él nos dice: les doy un nuevo mandamiento, deben amarse. Está ahí con sus discípulos. Sus discípulos para este tiempo ya habían empezado a mirar, era la parte de fama de Jesús, sus milagros, sus intervenciones sobrenaturales, cómo Él había calmado la tempestad, cómo Él había calmado el viento, cómo Él había dado vista a los ciegos, sanado a los enfermos. Y ellos decían, Pedro incluso ya tenía ahí una idea de quién era Jesús, porque en el capítulo 16 de Mateo también Él dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues ¿quién más puede ser tú después de hacer todo esto tan glorioso que yo veo y todo esto tan maravilloso? Solo el Mesías. Tú eres el Mesías. Y Jesús prácticamente les dice a sus discípulos: ¿quieren esta gloria? ¿Quieren la gloria del Padre que va a ser puesta en mí? Yo voy a glorificar al Padre, porque la pregunta que le quiero hacer es: ¿cómo es que Cristo glorifica al Padre? Sí. Los milagros que Jesús hacía eran porque la gloria del Señor estaba en Él. La gloria. ¿Recuerda lo que dije? El poder de Dios y sus atributos. Jesús hacía milagros, Jesús caminaba, levantaba muertos, hacía todo lo que hacía porque la gloria de Dios en su nacimiento y en su bautizo vinieron sobre Él. La manera en que Jesús glorifica al Padre no era haciendo milagros, no era dándole vista a los ciegos, porque finalmente eso tenía que ver con su presencia misma. La manera en que Jesús glorifica al Padre es obedeciendo. Su obediencia mayor, por supuesto, fue la cruz. Jesús conecta gloria con obediencia. Gloria con obediencia. Porque les dice: les doy un nuevo mandamiento. Ahora, no es cualquier mandamiento.
Porque ese mandamiento rompe con todos los paradigmas de los seres humanos, con su orgullo, con su vanidad, con su entendimiento del mundo, su cosmovisión, la forma de ver la vida. Si tú quieres la gloria, si tú quieres que la gloria del Padre, la gloria del Hijo, la gloria del Espíritu Santo venga sobre ti, Pedro, sobre ti, Juan, tú tienes que amar a Andrés, a Jacobo y a todos los demás. Que si tú no haces eso, entonces Él no es glorificado, yo no soy glorificado y tú no tienes gloria. Oye, Jesús, pero nosotros andamos contigo, caminamos contigo, también decimos amén cuando tú nos preguntas algo, levantamos las manos. Sí. Pero si tú estás enojado con aquel y con el otro y con este y con aquel, se te olvida que Isaías dijo de mí que yo soy el príncipe de. Se te olvida que el reino de Dios no es justicia, sino, es justicia, paz y gozo en la gloria de Dios. ¿O quieres decirlo en el Espíritu Santo? Gloria conectada con obediencia. ¿Por qué un niño nos es nacido? ¿Por qué no vino simplemente en forma de un ángel, como una aparición angélica y ya adulto? Porque la Biblia dice que por lo que padeció aprendió obediencia. Dios quiere glorificarse en tu vida. Dios quiere glorificarse en tu casa, en tus finanzas, en todos tus asuntos. Pero todo tiene que ver con obediencia. Porque la gloria de Dios tiene que ver con adoración. Y mi mayor adoración es obedecer a Dios. El capítulo 17, en el versículo 5, Jesús orando por sus discípulos, pero en ese momento voltea con el Padre y le dice al Padre: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él siempre ha sido glorioso, siempre. Él es el Rey de gloria, pero tuvo que venir a este mundo para ser el príncipe de paz y reconciliarnos, primero con nosotros mismos, luego con Dios y luego con los demás. Por eso les dijo: les doy un nuevo mandamiento. Y con este mandamiento, muchachos, ustedes van a cumplir todos los 600 y pico que están en el Antiguo Testamento. Si se aman los unos a los otros, porque en eso mi Padre va a ser glorificado. Y yo también. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, ojo, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz. ¿Qué es la faz? La faz, ¿qué es? Su rostro. En el rostro de Jesús. ¿Quieres saber? ¿Quieres conocer? Tener conocimiento de la gloria de Dios. No es necesario ver la nube, no es necesario escuchar los truenos en el monte, no es necesario que nos tengamos que salir del templo porque la presencia de Dios está aquí. Lo único que es necesario es buscar su rostro. Porque el conocimiento de la gloria de Dios está en el rostro de Cristo. ¿Qué significa buscar su rostro?
Es muy simple.